De 14. Todo suma para tu pyme, Gatín. ¡Papá! Se entusiasmaba Héctor Martínez Sosa en plena campaña presidencial en una charla con su mujer María Cantero. Así comienza la nota que escribió Nicolás Pizzi en Infobae este último fin de semana. El título es La historia oculta de la pyme de las Cantero, porque las Cantero eran dos: María, la secretaria privada del expresidente Alberto Fernández, y su hermana Viviana. Nicolás, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Eduardo, ¿cómo andás? Bien. ¿Me contás más detalles de esta pyme? Bueno, ese fue uno de los primeros textuales que conocimos de los teléfonos de María Cantero. ¿Te acordás que esa frase estaba en una conversación con su marido, como leíste recién? Sí. Efectivamente, los Cantero en realidad eran tres hermanos. En esa misma conversación, Martínez Sosa le contesta la pyme de María Cantero le contesta la pyme de Vivi, el gordito y yo. Claro. Y desde ese primer día yo me preguntaba quién era Vivi, el gordito y yo. Bueno, Vivi no fue muy difícil. Como vos dijiste, Eduardo, Viviana Cantero, la hermana de María, fue secretaria de Alberto Fernández. Ah, también. Pero no en la última gestión, cuando fue jefe de gabinete. Ok. Hace mucho tiempo. Después terminó trabajando con su cuñado, con el famoso Martínez Sosa. Y el gordito, en ese caso, no es el gordito que todos pensamos, que es Daniel Rodríguez, el intendente de la Quinta, sino que es Sebastián, el hermano de María y de Viviana. Esa es la pyme. O sea, claramente, Eduardo, te das cuenta que, más allá de que puede haber sido una broma, después la realidad confirmó que no era una broma. Claro, ¿no? María Cantero tenía más que una pyme armada desde la Casa Rosada. En realidad, Eduardo, la empresa de Martínez Sosa es una empresa muy grande hace mucho tiempo, que viene del padre de Martínez Sosa, una empresa familiar dentro del rubro de los seguros hace muchos años. Es una empresa muy potente, pero bueno, evidentemente tenía con su mujer una lobista privilegiada sentada en la Casa Rosada a metros del presidente. Bueno, esa es la vida de los Canteros. Después yo en la nota contaba una anécdota, la anécdota del Rolex. Esa anécdota es divertida. Viste que en los chats aparecen muchos regalos que le hacían a Alberto Fernández. En algún momento se habló de un reloj muy valioso. Martínez Sosa se ve que le regaló corbatas, que no sabemos si son corbatas. Claro, u otra cosa. O si era una palabra en código, ¿no? Claro. Y le regaló también un cuadro. Pero la historia del Rolex no está en los teléfonos. Pero bueno, vos sabés que es como que se corrió el velo en el último mes. Todo lo que no se contaba antes ahora se cuenta, claro, y con detalles. Y me contaron que preguntando sobre la personalidad de María Cantero, de la secretaria de Alberto Fernández, me cuenta un funcionario que estuvo desde el primer día al lado de Alberto Fernández, que cuando estaba por asumir 2 días antes, en diciembre del 2019, un día se apareció María Cantero en la oficina que tenían en Puerto Madero con un Rolex. Y bueno, se lo quiso regalar a Alberto Fernández. Había otras personas en ese momento, así que Alberto Fernández se puso medio incómodo y le dijo algo así como: llévate eso. Digamos, al final el Rolex no quedó para Alberto Fernández, pero eso te demuestra la anécdota, la forma de ser de María Cantero, todo el tiempo queriendo darle regalos a Alberto Fernández y obviamente a Daniel Rodríguez, que ahora se convirtió en un personaje famoso e interesante. Contás en la nota la historia del Castillito. ¿Qué era el Castillito para los Cantero? Mira, el Castillito también, eso costó bastante descifrar qué era. El Castillito es un edificio que está en la zona de Punta Chica, un monumento histórico. Es un edificio de 2 o 3 pisos, que es, digamos, como un complejo de oficinas antiguo, que Martínez Sosa lo refaccionó durante la pandemia. Dicen que invirtió
muchísimo dinero. Hoy hay un salón de eventos, hay oficinas, hay un quincho. Lo que me cuentan los vecinos, Eduardo, es que, primero, es llamativo el dinero que se invirtió en ese lugar. Nunca se utilizó, no se sabe para qué lo iban a utilizar. Era para blanquear guita, básicamente. Para blanquear guita. Y bueno, esa es la sospecha, Eduardo. Por eso lo conté en la nota, porque me pareció interesante. Y justo al lado del Castillito, ahí en la zona de Punta Chica, Martínez Sosa le compró una casa a Viviana Cantero, es decir, a su cuñada. En esa casa, ¿por qué es importante? Más allá de que es una casa importante, nunca fue allanada. O sea, el juez allanó muchos domicilios, pero dicen las malas lenguas que en esa casa puede haber cosas de interés. ¿Por qué, Eduardo? Cuando empezaron los allanamientos, el famoso allanamiento que se hace en la casa de Martínez Sosa el 7 de marzo, donde le secuestran este celular a María Cantero, del que estamos hablando hace varias semanas, Martínez Sosa, tengo entendido que en ese allanamiento no tenía teléfono, no le encontraron ningún teléfono. ¿Dónde estaba el teléfono de Martínez Sosa? Y si María Cantero tenía otros teléfonos, ¿dónde podrían estar? Bueno, me dicen que habría que buscar por ahí, en ese domicilio que está al lado del Castillito. Está muy bien. Nicolás, soy Gabriel Iesi, buen día, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo andás? Bien, te vengo siguiendo, excelente la cobertura. ¿Qué rol le asignás en este entramado a Daniel Rodríguez? Porque serían 3 los integrantes en principio de esta pyme, entre María Cantero, su esposo, y Daniel Rodríguez, el intendente de la Quinta de Olivos. Para mí, Gabriel, Daniel Rodríguez es clave, pero realmente clave, Yo te diría que si tendría que poner 3 personajes claves en toda esta historia, toda esta historia es la causa de los seguros y ahora la denuncia de Fabiola. Es clave porque como vos dijiste al comienzo, para mí es la mano derecha, pero sin duda Alberto Fernández. Fue el custodio, cadete, le hacía los trámites. En diciembre del año pasado le inició el trámite de la jubilación, o sea, tenía un poder para iniciar los trámites de la jubilación de Alberto Fernández. Mirá vos. Le arreglaba los problemas personales, le hacía las compras. Daniel Rodríguez es todo en la vida de Alberto Fernández en los últimos años. Era además su chofer. Era su chofer, sabía todos los secretos, pero además, Eduardo, cuando Alberto Fernández se quedaba sin trabajo, digamos, porque tenía baches, ¿no?, en los últimos años, antes de ser presidente, Daniel Rodríguez necesitaba trabajar. ¿Y con quién trabajó? Con Martínez Sosa. O sea, Daniel Rodríguez... Lo que él no podía bancar, lo bancaba Martínez Sosa. Claro, entonces se iba turnando. De hecho, Martínez Sosa le compra una casa y lo pone a vivir en una casa, y ahí es cuando lo allanan y le sacan el teléfono, que ahora se tiene que peritar. Entonces, Martínez Sosa era íntimo amigo Daniel Rodríguez era íntimo amigo de Martínez Sosa, de María Cantero, de Alberto Fernández. O sea, Daniel Rodríguez, el teléfono de Daniel Rodríguez, para mí va a ser clave, mucho más importante que el de María Cantero e incluso que el de Alberto Fernández. Nicolás, gracias, un abrazo grande. Un abrazo a todos, gracias. Chao, Nicolás Pitt.